Cordial saludo, mi nombre es Martín Octavio López López, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del curso de Diseño de Proyectos de Investigación. En este video vamos a hablar acerca de la variable independiente y la validez interna en un experimento. Eh, la pregunta es, ¿de qué se trata el grado de manipulación de la variable independiente? Un experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables independientes afectan a una o más variables dependientes y por qué lo hacen. Para obtener respuesta a esta relación causal supuesta, el investigador manipula la variable independiente y observa si la dependiente varía o no mediante la aplicación de un valor dado de una variable a un grupo de individuos y un valor diferente de la misma variable a un segundo grupo de individuos. Este procedimiento se realiza aplicando niveles o grados de manipulación. Ahora, ¿cuáles son los grados de manipulación? La manipulación o variación de una variable independiente puede realizarse en dos o más grados. Cada nivel o grado de manipulación comprende un grupo en el experimento. La manipulación de la variable independiente en dos grados alcanza solo dos niveles, presencia y ausencia. Los sujetos son asignados a los grupos de manera aleatoria y luego de que concluye el periodo experimental, a ambos grupos se les administra una medición sobre la variable dependiente en estudio. Al grupo presente se le conoce como grupo experimental y recibe el estímulo experimental, es decir, se les pone a la variable independiente. Y al otro, en el que está ausente la variable independiente, se le denomina grupo de control. Cuando se habla de más de dos grados de manipulación, significa que se experimenta con más de dos grupos. ¿Cómo se define la manera de manipular las variables independientes? Entonces, al manipular una variable independiente se le asignan distintos valores. Por el contrario, la variable dependiente no se manipula, sino que se mide para observar el efecto de la manipulación de la variable dependiente. Por lo tanto, es necesario especificar qué significado o valor tiene esa variable en el experimento. Es decir, trasladar el concepto teórico hacia un estímulo experimental. De esta forma, el concepto abstracto se transforma en un referente real. Siguiente. ¿De qué se trata el control y la validez interna de un experimento? Este es el tercer requisito de una situación experimental. En el caso de un experimento se observa que una o más variables independientes hacen variar a las dependientes. La variación de estas últimas se debe a la manipulación de las primeras y no a los otros factores o causas. Y si se observa que una o más variables independientes no tienen un efecto sobre las dependientes, se puede estar seguro de ello. Es decir, saber qué está ocurriendo realmente con la relación entre las variables independientes y las dependientes. ¿Cómo se alcanza el control del experimento? Alcanzar el control de un experimento implica contener la influencia de otras variables extrañas en las variables dependientes. Para conocer en realidad si las variables independientes que nos interesan tienen o no efecto en las dependientes y determinar la relación causal. Cuando no se logra el control, no se puede conocer dicha relación. Debe existir una relación directa entre las variables independientes y dependientes, aislando las relaciones sin importancia para el óptimo resultado del experimento. Es decir, buscamos descartar otras posibles explicaciones para evaluar si la nuestra es o no la correcta. Variables independientes de interés, estímulos o tratamientos experimentales que tienen el efecto que no nos interesa comprobar. Tales explicaciones rivales son las fuentes de invalidación interna que pueden invalidar el experimento.
¿Cuál es la función de la validez externa del experimento? La validez externa se refiere a la extensión y forma en que los resultados de un experimento pueden ser generalizados a diferentes sujetos, poblaciones, lugares, experimentación, experimentadores, etc. El objetivo de un experimento es demostrar las relaciones funcionales entre las variables independiente y dependiente. Un objeto aún más amplio de la investigación es establecer relaciones generales valiosas. La validez interna dirige la pregunta inicial referente a si un experimento determinado ha demostrado una relación inequívoca. La validez externa dirige una pregunta más amplia, referente al grado con que pueden generalizarse los resultados de un experimento. Cuando un experimento tiene validez externa, cuando todos los interrogantes planteados se formulan y se contestan en el marco de un experimento para generalizar con fundamento y se generalizan sus datos hacia otras variables interrelacionadas. Los criterios más importantes de validez externa son el proceso de generalización y si los resultados obtenidos de un grupo de muestra pequeño, a menudo en un entorno de laboratorio, se puede emplear para hacer pronósticos sobre toda la población. Si un programa de investigación tiene poca validez externa, los resultados no serán tomados en serio. Por eso todo diseño de la investigación debe justificar el muestreo y los métodos de selección. ¿Cómo se logran el control y la validez interna? Se logran controlando la influencia de otras variables extrañas en las variables dependientes. La validez interna es el grado de confianza que se tiene de que los resultados del experimento se interpretan adecuadamente y son válidos. Esto se logra cuando hay control. La validez interna puede alcanzarse mediante varios grupos de comparación, dos como mínimo, ya que al hablar de manipulación a veces se requiere tener varios grupos cuando se desea averiguar el efecto de distintos niveles de la variable independiente. Se puede alcanzar con la equivalencia de los grupos en todo, excepto en la manipulación de las variables independientes, ya que las diferencias entre los grupos pueden atribuirse a ella y no a otros factores, entre los cuales están las fuentes de invalidación interna. Además, que exista una equivalencia inicial y durante el experimento. Muchas gracias por su atención.